Ok, muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a las ponencias de la ENOAN. ¿Sí? Y bueno, para dar inicio a las ponencias, quiero presentar a Fernando Elizalde Ramírez, que nos va a presentar su trabajo titulado Reducción de competencia entre especies en la reforestación. Vas a tener 20 minutos para, bueno, 15 minutos para exponer, 5 para preguntas. Cuando lleves 10 minutos te voy a hacer una seña para que sepas que te quedan 5 de exposición. ¿Sí? Ok. Vale, muchas gracias. ¿Sí se escucha ahora? Ok. Eh, bueno, este trabajo lo empecé a hacer hace algún tiempo con María Guadalupe, que son parte del USPAE, que pertenece a NECOL, que a su vez pertenecen al CONAFIR. Digamos que USPAE ya es quien hace el trabajo en campo. Y Alexis, que nos estuvo asesorando, y por ahí un tiempo con la doctora Lidia, pues hicimos otro modelo similar. Y bueno, en general nosotros nos basamos en un problema que tenemos actualmente en México, que es la cuestión del estrés hídrico. Y mucho de eso, pues siempre lo hemos relacionado con la parte de la deforestación que está sucediendo en el país. Claro, de este lado nosotros tenemos un mapita del área de deforestación y acá tenemos una parte de sequía. Hay una extensión acá muy grande de sequía, pero pues es el norte del país, normalmente ahí hay sequía. Pero, por ejemplo, yo soy del norte de Veracruz, soy de esta zona, y por ejemplo, yo sí puedo constatar que sí hay problemas de sequía. O sea, me acuerdo de un pueblito que tenía un montón de, ¿cómo se llama? Manantiales, que de ahí se surtían, y ahora hay que llevarles el agua en pipa. ¿Por qué? Porque tumbaron todos sus árboles en los cerros y secaron todo. Entonces, tienen ese grave problema. Y en general, por ejemplo, en la parte de Tabasco, pues también está habiendo esos problemas, y en Campeche, que son ya bastante documentados. Entonces, siguiendo con esta idea y platicando con esta persona, ellos pues les dan ciertos recursos para realizar una reforestación, y normalmente estas reforestaciones, que es algo que yo no sabía, es para reducir el impacto por obras de gobierno. El gobierno hace una obra y ellos tienen que revertirla en algún lugar. No tiene que ser necesariamente en la zona, puede ser en otro. Entonces, de ahí empezamos a trabajar con esto. Y bueno, entonces ellos pues tienen que elegir el lugar, identificar tipo de suelos, especies que se utilizarán. En este caso lo hacen con estudios estadísticos, van a campo, revisan qué especies hay, y de ahí analizan cuáles son las que van a plantar, porque pues por ejemplo pasto, en todos lados hay pasto, entonces pues no, o sea, sí es una especie, pero pues siempre hay. Entonces, por otro lado, hacen entrevistas con los lugareños por si había una especie que ya de plano desaparecieron y se la pueden ingresar al medio. Eh, la época del año que se da la plantación normalmente es en temporadas de lluvia, preparación del sitio, la plantación y el mantenimiento. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ay, no se movió. El problema que ellos tienen es que cuando hacen la plantación, literal, ponen la plantita, le echan agua y hasta dentro de un año te veo. Entonces, ellos tienen que asegurar un porcentaje de supervivencia. En este caso, cuando empezamos a trabajar con esto, les pedían 70%. Ya cuando se metieron serios fue porque les pidieron 90% de supervivencia. Y literal, o sea, los dejan ahí, sobreviven 90%, es complicado. Entonces, lo que pasa, bueno, de ahí lo que ellos tienen que determinar es, ok, yo sé que tiene que subir 70-90%. Primero tengo que determinar cuál va a ser mi modelo de plantación. Normalmente todos conocemos este de acá, el de cuadritos, pero esto solamente te funciona para pendientes de 20 grados menores. Entonces, ¿qué pasa con esto? México tiene bastante relieve, entonces no te sirve mucho. Y hay que ocupar las tres bolillos, que es la más común, que es en triangulitos, y bueno, aquí hay unas referencias de forestales. Entonces, en base a eso, pues nosotros tenemos que sembrar, vamos a estar trabajando acá, y el problema está de que nosotros pues podemos sembrar, pero las plantas compiten entre ellas. Un ejemplo muy malo, no vamos a poner un rosal al lado de una huehuete, porque se va a secar, le va a ganar por la sombra. Entonces, es el problema que ellos tienen. Entonces, lo que necesitamos es saber en qué orden se va a realizar la plantación, digamos, en una hectárea. Pueden ser elementos cuadrados, irregulares, las áreas,
Vamos a pensar en un cuadradito, que es lo más bonito, y la idea es en qué orden se va a dar. Ellos ya por manual saben el orden, o sea, sí ponen un orden, pero no reducen la competencia, o sea, no la optimizan. Es como que, esto ha funcionado, lo ponemos. Pero luego resulta que les sobró por un lado, entonces las parchan del otro y van acomodando como Diosito les da a entender, pero intentan como quiera sobrevivir. Entonces, la idea es hacerles un apoyo en cómo las van a ordenar ya en el campo, nuevamente de plantar. Entonces, para esto tenemos que trabajar sobre competencia y van a competir sobre luz, agua, espacio, nutrientes, entre otros. Incluso eso lo queremos por superficie, pero internamente las raíces pues generan un grafo también internamente que van a competir, por ejemplo, por agua, que la raíz qué tan profunda es o qué tan amplia es. Eh, y por eso lo que vamos a trabajar es cómo tratar de reducir esas competencias en un área de plantación. Queremos, para ello, esperaríamos aumentar el porcentaje de supervivencia. Y aquí, bueno, entonces en general lo que nosotros tenemos son una cantidad de especies que vamos a sembrar. Tienen que ser nativas del lugar. Muchas veces, por ejemplo, cuando vemos estos planes de reforestación bien bonitos, con gente y con fotos, con fotógrafo profesional, hacen plantaciones de que todos son pinos, 100 hectáreas de puro pino, y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque es monocultivo y va a degradar el suelo a lo más posible, y es lo que tratan de evitar ellos. O sea, eso sí, son gente especializada y tratan de que haya una distribución bastante uniforme, ¿sí? Para que no haya ese problema también de destruir el suelo. Entonces, tenemos como que la zona, que lo puse en cuadraditos, y la idea es, bueno, en este nodo, ¿qué planta va? Pero ahora, si yo puse una planta aquí, ¿qué plantas irían de este lado? Tratando de reducir la competencia. Entonces, aquí, por ejemplo, este dibujito, y por ejemplo, este nodito rojo tiene que competir con nutrientes, luz, agua y todo lo que pueda competir contra todos ellos. Entonces, lo que quiero es que imagínense que estos fueran plantas pequeñas y este fuera un arbolote, pero luego de Veracruz hay árboles de 60 metros, entonces pues, te va a secar todos estos. Entonces, por un lado, vas a perder plantas y por otro lado es la parte económica, que es la parte que normalmente interesa a empresas, la economía. Entonces, lo que hicimos, bueno, tenemos un grafo, tenemos los arcos pues es simplemente si eres mi vecino o no, y de eso va a depender la competencia, y a partir de ahí, pues tenemos las especies de plantas. En este caso, iniciamos con 10 especies. Tenemos el nodo, que es el lugar de siembra. Tenemos los arcos, ¿no? Cómo se conectan, quién va a ser mi vecino. Para eso necesito satisfacer una demanda de especies que tengo que colocar por hectárea. Este, por ahí me creé una matriz, la IJ, simplemente si es mi vecino o no. La demanda de la especie, cada especie pues, tiene una cantidad que, y la competencia que hay. Esta competencia nos la dieron, eso ya es cuestión de la gente de agronomía y de biología. Ellos hicieron su propio estudio y ya me dijeron, bueno, este, y de ahí pues tenemos algunas variables, que es si la especie O fue plantada en el nodo I, ser otro caso, el nivel de competencia asignado, y claro que esto va a depender de la competencia de este lado, del COP, y bueno, es lo que estamos manejando. Y en general, pues simplemente utilizo una tabla de verdad. La planta O está en la posición I, la planta P está en el J. Simplemente quiero ver si están o no están. Y ok, entonces juego, puede que no esté y que no esté nada, que no esté no. En P si hay una planta, bueno, en J si hay una planta y cualquier combinación de ellos. A mí lo que me interesa saber simplemente es esta última. ¿Por qué? Me interesa saber quién está al lado mío. ¿Sí? Entonces me la iba a jugar con función, con una restricción lógica, pero dije, bueno, tampoco es como que muy complicado. Si le quito uno a todos, pues llego a cero. Y esta se queda en uno. Entonces, no me compliqué mucho. Ocupé un poquito este grafo, vi quién eran los vecinos, entonces simplemente veo, ¿eres mi vecino, sí o no? Entonces, lo único que me interesa es esta parte porque me indica que hay competencia. Y por otro lado, viendo la posición y la I, la posición I, la posición J,
ya sé si eres mi vecino o no. Entonces, simplemente tomo las asignaciones y le quito un 1. 2 menos 1, pues me queda 1. Lo multiplico por si eres mi vecino y tomo el valor de la competencia. Y esto se lo agrego al R y J, que era la variable. Y en caso de que estos fueran, por ejemplo, 0, 0, te queda menos 1, pero menos 1 es menor que R y J, entonces se toma valor de 0, o la restricción de no negatividad. Bueno, tengo por acá algunas satisfacciones de demanda por especie, que es una planta puede ser asignada al nodo I, y el cumplimiento de la demanda total. Y con esto tenemos el modelo completo. Y ahora, yéndonos a lo que ellos querían, esos son los porcentajes que manejan por planta en una hectárea. ¿Ok? En total, ellos están manejando 650 y tantas plantas que hay que poner una hectárea para ese tipo de plantación, pero pueden llegar hasta las 1080, dependiendo de la necesidad que tengan. Entonces, bueno, utilizar una computadora, 6 de RAM, una i5, y hicimos soluciones. Empecé con poquitos nodos, o sea, 25 plantas, 49 plantas. Este es el modelo matemático. Y se pueden dar cuenta, el tiempo computacional de 3 horas. Para mucha gente a veces 3 horas es mucho, más sobre todo para gente más joven, pero para este tipo de problemas o de operaciones que son de meses, 3 horas no es nada, puedes dejar un día y sigue siendo no problema porque ellos tienen que ir a hacer huecos, no pierden tiempo. Sí, o ir a cargar las plantas del proveedor al inventario. Entonces, no se esperan. Si dicen, ay, 20 segundos, es mucho. Estas cosas pueden durar hasta un mes corriendo. Entonces lo corrimos hasta aquí porque nos quedamos sin memoria. 16 de RAM se murieron. Por otro lado, dice que es infinito porque solamente encontró una solución. No llega a optimalidad. Por ejemplo, por acá tengo los gaps. Ah, sí, ahí está. No llega hasta 9.92 del óptimo, entonces 9.92, pero 25 nos contra 600 lo queremos. Entonces dije, bueno, vamos a hacer qué hacemos. Agarré un genético, por ahí ya he visto genéticos, pues simplemente es un vector con varios vectores, luego nada más este, entonces por acá tengo pues que utilizar para el genético y resolví. En este caso, los tengo de este lado. Los tiempos computacionales son muchísimo más pequeños, están en segundos. Pues me da soluciones, escalé hasta donde quería, que lo quería con la forma, 625 nodos, y mejoramos la solución respecto al objetivo que con el modelo exacto. Por lo mismo, de que no los corrimos a optimalidad por cuestiones de tiempo, cuestiones de memoria. Entonces, por un lado, tenemos un modelo que funciona, matemático, que me sirve para comparar mis heurísticos. Y bueno, el que nada más la puse para, ya alguien, bueno, él mencionaba de las cuestiones de tiempo. En este caso, pues el tiempo es exponencial, pero voy poniendo más nodos, esta cosa va creciendo mucho, o sea, no es muy buena idea. Y me da una cosa como esta. Y estos son los resultados. Matemáticamente, son bonitos, se busca lo que quiero, pero ahora dile a un campesino que siga esta secuencia. Interesante, ¿no? Y a veces el problema que tenemos, a veces los números nos dicen una cosa, muy fríos, está bien, pero realmente va a la práctica es otra cosa. Entonces, esto de acá, aunque sí me optimiza lo que quiero, el problema es ahora de un campesino, que de la naranjita va la azul clarito, luego la marrón, y luego la otra cafecita, y luego otra cafecita con un círculo. Es complicado. Y bueno, o sea, ¿funciona? Sí. Entonces, ahorita la idea que tenemos es cómo hacer esto en paquetitos, de modo que le funciona al operador. ¿Qué va a pasar? El objetivo seguramente va a modificarse. En lugar de reducir la competencia, la vamos a aumentar, pero poquito. ¿Por qué? Porque esto viable no es en operaciones, aparte que sería muy caro. Ya para el trabajador llevaría mucho tiempo, cómo se le acomodo. Una idea que se me había ocurrido al inicio era trabajar con paquetitos de 25. Y más o menos, como es proporcional, más o menos se ajustan. Eh,
La otra idea que tenía, y la puse en conclusiones porque me falló ahí la cosa, era hacer el paquetito de 25 y cuando hago el siguiente paquetito, hacerlo competir esta línea, la primera línea de este lado, contra la última del que ya conozco. Y en cierto modo, pues para reducir más la competencia. Y es mucho más fácil agarrar una tara, poner todas las plantas acomodadas y decirle al señor, mira, este es el orden. Ya va, y las orden acomodadas. Y es mucho más fácil que darle todo este monstruo. Entonces, pues como les digo, los modelos funcionan bien, la cuestión de las competencias, pues sí se puede modelar, lo hicimos escalable con el algoritmo genético, el único detalle es eso, eh, la cuestión operacional. Y aparte de eso, también si lo podemos ver en estos pedacitos, pues podríamos meter el modelo matemático. Tendríamos que hacer algo que te tome la primera solución, descarte lo que ya tienes, acomode la gráfica de demandas, y lo vuelve a generar y así en círculos. Hacer bastante procesamiento. Y pues sería todo. Gracias. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Fernando? A ver, primero aquí, por allá atrás. Sí, yo creo que hay que hacer los paquetitos, pero con fronteras que sean cíclicas, para que empalmen. Entonces, nada más tienes un patrón, se lo das al tipo y ya le bajaste a la discusión y dedicarte a optimizar del tamaño más grande que pudiera ser óptimo también Sí. ¿no? Y con eso Sí. creo que es más óptimo. O basarnos en cuestiones como en las taras que llevan, que más o menos, o sea, digamos, pensar el paquete del espacio y el tamaño de la tara, que le quepa ahí y ajustarlo. Y eso podría ser buena idea. Digo, porque nosotros sí presentamos esto, pero fue así como para ellos, y ahora dárselo al señor. Y pues bueno, es complicado. Gracias. Hola, Fer. Oye, tengo una pregunta. ¿No probaron de usar Groovy como solver porque pues a veces es muy malo o alternativamente plantearlo con un problema de programación de restricciones? No lo probé, realmente me fui por pool al momento. Ahorita quiero probar Payom, fue donde empezamos con Lily, más que en su momento no nos gustó mucho y luego resultó que sí, muy padre, pero hasta ahí lo hemos dejado. Pero sí, mi idea, ahorita que lo que quiero es mejor particionarlo y no sé, tratar con algún genético, una cosa de esas, y no irnos tanto por el exacto, porque por un lado, el problema es la memoria. Me comió la memoria, entonces si me quedo sin memoria, pues sigo teniendo problemas. Eso. Entonces, Ok, tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguien más? Oye, por ejemplo, en el gap que utilizaron el modelo, ¿cuánto es el gap? Ok, ok. Porque digamos que, pues a lo mejor, ¿y cuál fue el criterio de parada con el genético? Por ejemplo? Al genético lo dejé. Ahí está ya, ¿no? Ok, ok, bueno. Sí, sí, sí. Se ve bien, o sea, eso de las fracciones creo que puede funcionar, ¿no? Bueno, pues agradecemos nuevamente a Fernando por su exposición, la verdad muy buena.